Pitágoras fue un filósofo presocrático, considerado el padre de las matemáticas y fundador del pitagorismo, un movimiento filosófico. Contribuyó significativamente en el desarrollo de los principios matemáticos de su época, de la aritmética, la geometría, la cosmología y la teoría musical. Se cree que Pitágoras nació en la isla de Samos, en los años cercanos al 569 a.C. Sus padres fueron Mnesarco, quien trabajó como mercader, y Pitáis, originaria de Samos. Algunas fuentes indican que tuvo 2 hermanos y otras que tuvo 3. Pitágoras fue instruido desde edades tempranas. Entre los aprendizajes que se estima que obtuvo, destacan la capacidad de recitar textos del escritor griego Homero, la habilidad para tocar la lira y la destreza en la escritura de poesía. Tales de Mileto fue el primero de los maestros de Pitágoras. Tales logró interesar al joven Pitágoras en cuestiones relacionadas con la astronomía y las matemáticas, lo que marcó su vida. Anaximandro fue otro de sus maestros. Cuando Pitágoras coincidió con Anaximandro, éste se dedicaba a impartir charlas relativas a cosmología y geometría, temas que interesaban mucho a Pitágoras. La escuela fundada por Pitágoras fue de corte religioso y filosófico. Más de 300 personas llegaron a formar parte del grupo de los Mathematicoi, quienes llevaban una vida ascética, eran vegetarianos y recibían las enseñanzas directamente a través de Pitágoras. Además de los Mathematicoi, también existían los acusmáticos, quienes vivían de forma externa, sin tener que seguir las estrictas leyes que seguían los Mathematicoi. Estas leyes eran las siguientes: reconocer que, en su esencia más profunda, la realidad es de carácter matemático. Comprender que la filosofía es una práctica que puede purificar el espíritu. Entender que el alma es capaz de elevarse, para así hacerse con aquello que es divino. Reconocer que existen algunos símbolos cuyo origen y cuya esencia son místicos. Y aceptar que absolutamente todos los miembros de la sociedad deben ser leales entre sí y practicar el secretismo. Como consecuencias del secretismo propio de esta sociedad, no es posible saber exactamente cuáles de los hallazgos fueron hechos directamente por Pitágoras y cuáles fueron descubiertos por los propios miembros. Además, según las costumbres de la sociedad pitagórica, todos los descubrimientos que se llevaban a cabo se le atribuían a Pitágoras. No puede decirse con total seguridad que todos los hallazgos tuvieran a este filósofo como autor, sobre todo porque estos involucran áreas tan diversas como la astronomía, las matemáticas y la medicina, entre otras ciencias naturales. Sin embargo, sí se puede admitir que muchos de estos descubrimientos fueron hechos por Pitágoras. Después del año 500 a.C., la sociedad pitagórica se extendió mucho más por todo el territorio. Entre las principales aportaciones que Pitágoras dejó para la humanidad están el teorema de Pitágoras. La principal importancia de este teorema radica en que permite encontrar un valor desconocido si conocemos los otros dos. Estas características le permiten utilizarse en varias disciplinas y tener diferentes usos. Otros de los hallazgos más relevantes son los siguientes: análisis y reflexión sobre las medias geométricas, armónica y aritmética. Estructuración de figuras una vez se conoce un área específica. Demostración de la existencia de 5 poliedros regulares. Demostración de que un triángulo dibujado dentro de un semicírculo corresponde a un triángulo rectángulo. Y hallar los llamados números poligonales, aquellas cuya cantidad de puntos puede formar la figura a la que corresponden. En el año 525 a.C., el rey persa de nombre Cambises II ejecutó acciones invasoras en Egipto. Pitágoras fue tomado como prisionero por autoridades persas y trasladado hasta Babilonia. En Babilonia, Pitágoras tuvo acceso a diferentes enseñanzas sobre el enfoque matemático que habían desarrollado los babilónicos desde hace mucho tiempo. Cambises II murió en el año 522 a.C., por lo que Pitágoras obtuvo de nuevo su libertad. A partir de su liberación, viajó hasta Samos. Primer asentamiento. Al volver a Samos, creó la escuela que llevó por nombre Semicírculo. Según relatos históricos de Diógenes, esta escuela se enfocaba en la discusión de temas políticos. Además, había un enfoque privado destinado a las reflexiones matemáticas y sus diversas utilidades, que estaba ubicado en una cueva situada en las afueras de Samos. Asentamiento definitivo. Aproximadamente en el año 518 a.C., Pitágoras se fue a vivir a Crotona, al sur de Italia. Esta ciudad se convirtió en su centro de enseñanza, el lugar en el cual este desarrolló el llamado modo de vida pitagórico. Una de las nociones principales sobre las cuales se basaba la filosofía de Pitágoras
tenía que ver con el destino del alma después de la muerte. Otra característica básica de su pensamiento estuvo marcada en el estilo de vida que profesaba, que era disciplinado y bastante riguroso. A pesar de que Pitágoras fue un matemático ilustre, el ámbito que lo hizo más popular en la época en la que vivió fue el religioso. De hecho, esta es la razón por la cual se habla del modo de vida pitagórico. Se trataba de unos preceptos vinculados especialmente con la reencarnación, la inmortalidad, diversos rituales religiosos y de una vida disciplinada y rigurosa. Las actividades realizadas por los pitagóricos diferían de las que llevaban a cabo organizaciones competitivas, pues el fin de estos no era aislarse de la sociedad. Buscaba más bien promover una nueva visión para acercarse a esta sociedad, basada en el autocontrol y en la búsqueda constante del equilibrio y la armonía. Los hallazgos más importantes que la escuela de Pitágoras fue capaz de descubrir, tomando en cuenta los campos de acción mayormente desarrollados fueron: para los pitagóricos, los números constituían la base para todo acercamiento efectivo a lo real y verdadero, al conocimiento como tal. Una de las metas más significativas de la doctrina pitagórica era el alcance de la pureza. Para este fin, profesaron una vida ascética que se caracterizaba por no tener posesiones personales y un vegetarianismo estricto. Estaba terminantemente prohibido comer carne y frijoles. Los pitagóricos creían que la transmigración de las almas o reencarnación y no toleraban el daño a ningún ser viviente. En Crotona, Pitágoras tuvo muchos adeptos y seguidores, que se hacían llamar los matematicoi. Estos eran miembros de la sociedad que creó y se caracterizaban por vivir en conjunto, ser vegetarianos y no tener ninguna propiedad personal privada. Puede considerarse que los matematicoi eran privilegiados en cuanto a que tenían acceso a la escuela de enseñanzas de Pitágoras. Además de los matematicoi, también existió un grupo externo llamado los acusmáticos. Estos no convivían todo el tiempo con los primeros, sino que vivían en sus casas teniendo sus propiedades. Asistían a la escuela durante el día y no era obligatorio para ellos ser vegetarianos. Hacia el año de 508 a.C., la escuela pitagórica sufrió un ataque por parte del noble adinerado Silón, quien los mandó asesinar porque Pitágoras no le permitió entrar a la sociedad. Pitágoras se vio en la necesidad de huir hasta Metaponto, en Italia, en donde murió. Pitágoras creía en la reencarnación, dado que consideraba que el alma era inmortal y se trasladaba de un ser a otro. Pitágoras descubrió las relaciones del ámbito aritmético que existen en la escala musical. La música tenía gran importancia para los pitagóricos, quienes consideraban que tenían propiedades medicinales en cuanto a generar armonía y bienestar. Entre los ámbitos más estudiados por los pitagóricos destacaban las matemáticas. Eso sí, el enfoque que ellos practicaban difiere de lo enseñado normalmente en las academias.